pues no va a estar. Así que vamos a orar, vamos a hacer una oración y vamos a entrar a la lección número 8, página número 14, venciendo al mundo. Bendito Dios que moras en gloria, te damos gracias, Señor, por tu grande misericordia para con nosotros, Señor, que nos permites este gran privilegio de poder venir, Señor, delante de tu presencia a través de este estudio, Padre, a través de la lectura de tu palabra, a través de la meditación, Señor, de la clase, Señor, a través de reunirnos aquí, Señor, virtualmente con mis hermanos y hermanas. Gracias por este privilegio que tú nos permites. Queremos que nos des la porción que viene de lo alto, la porción espiritual para nuestras vidas, Señor. Queremos la revelación de tu palabra, Padre, que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar, nos pueda revelar tu palabra, nos pueda dar lo que necesitamos, esa respuesta que necesita nuestra vida, el entendimiento, el conocimiento que viene solo de ti, Señor. Te rogamos que tú puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, que podamos ser buena tierra para tu palabra hermosa, amado Dios, para esa semilla preciosa, Señor, y podamos nosotros llevar mucho fruto, Padre, en el Evangelio como hijos tuyos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Bendice a mis hermanos y hermanas por el tiempo que ellos ponen, Padre, para aprender de ti, Señor. Que ese tiempo, Padre, sea bien usado, amado Dios, y que tú puedas dar siempre revelación a sus vidas. Padre, reprendemos todo espíritu de confusión, reprendemos, Padre, toda mentira del diablo, reprendemos todo lo que se levanta en contra de la verdad, amado Dios, los sometemos bajo tus pies y declaramos libertad de tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, amado Dios, a través de los estudios. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Y ahora, Señor, si hay algo que impide, Señor, que mi hermano aprenda, bendito Dios, quita, Señor, todo impedimento, Señor, para que su mente sea despejada, para que su corazón pueda recibir tu hermosa revelación y tu hermosa palabra. Gracias, bendito Dios. Así lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, como decía, estamos en la página número 14, lección número 8, venciendo al mundo, y vamos a hablar, este es nuestro tercer enemigo, el mundo. Así que dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Fíjese bien, un verso muy pequeño, pero un verso muy detallado, muy preciso. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego si leemos todo ese pasaje, ¿sabe qué? Déjeme buscarlo para que podamos leer todo el pasaje, porque dice, ahorita que lo estaba pensando, es muy importante lo que dice. Primera de Juan 2:15. Y dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que dice aquí en las notas, el tercer enemigo del cristiano es el mundo. Y cuando la Biblia se refiere a la palabra mundo, se refiere a varias cosas. La palabra griega
para mundo, o la palabra original griega es cosmos, que quiere decir orden, disposición, ornamento, adorno, y de igual modo se usa para referirse a la tierra. De aquí se agarra también la palabra cosméticos. Y entonces se usa en varios términos. Se puede referir a la tierra, se puede referir al universo, o se puede referir al género humano. También se utiliza para referirse a un sistema de maldad o a un sistema corrupto que funciona en nuestra sociedad. Dios, a través de su palabra, nos exhorta a que nos apartemos del mundo, es decir, de la corriente o costumbres de este mundo. Así que, si no entendió lo que leímos, déjeme explicarlo rápidamente. Cuando la Biblia habla mundo, se refiere a varias cosas. Se puede referir al planeta Tierra, que estamos en el mundo. Se puede referir al universo. Se puede referir también a todo el género humano. Por decirlo así, nosotros decimos el mundo. También nos podemos referir a todo el ser humano. Y también se usa para referirse a un sistema de maldad, a un sistema corrupto que funciona en nuestra sociedad. Y así que cuando hablamos del enemigo del mundo, o el enemigo que es el mundo para el cristiano, estamos hablando de un sistema de maldad o de un sistema corrupto que funciona en nuestra sociedad. Así que de eso vamos a hablar cuando hablemos de mundo, porque muchas personas que no estudian la Biblia, cuando ellos ven el pasaje que dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, pueden, o mejor dicho, a veces la entienden mal cuando no estudian la Biblia y piensan que los cristianos no queremos nada con el planeta Tierra y que no nos importa, etcétera, etcétera, pero no es así. El planeta Tierra lo cuidamos, lo tratamos de cuidar lo mejor posible, tratamos de hacer nuestra parte, pero cuando dice no améis al mundo, está hablando del sistema corrupto que el diablo ha sistematizado en la actualidad, y desde que cayó Adán, desde ese momento hasta hoy, ha creado un sistema en el cual está corrupto, y por eso es de que hay mucha maldad en la tierra, hay muchas catástrofes en la tierra, hay muchas hambrunas en la tierra, hay muchas guerras en la tierra, hay muchas enfermedades en la tierra, hay muchas pestes, hay muchos terremotos, podemos decir muchas cosas, que es por el sistema que el diablo ha creado. Claro que Dios tiene control de todo, pero el sistema que el diablo ha hecho es tan corrupto que a veces Dios tiene que castigar también a la misma tierra por esa causa. Pero vamos a meternos un poquito ahí a estudiar más de esto. Y dice, primeramente, para que ustedes puedan fijarse que no se refiere al mundo Tierra, al planeta Tierra. Dice en las notas, el mundo pertenece a Dios. El mundo pertenece a Dios, pues Él lo creó. Y sí, el Señor creó el mundo. Y luego dice Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó
sobre los ríos. Así que primero que nada, de Dios es todo el mundo. Es la tierra y su plenitud. Sin embargo, por causa, y también dice aquí otro pasaje, hay 3 pasajes, pero nada más voy a leer otro, que es Salmo 50:12. El otro pasaje es Salmo 89:11, pero vamos a leer Salmo 50:12, que dice: si yo tuviese hambre, aquí está hablando Dios, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, claramente, Dios dice que a Él le pertenece todo el mundo. Luego dice las notas: sin embargo, por causa de la caída de Adán y Eva, Dios ha permitido que el mundo esté bajo el dominio de Satanás por un tiempo. Así que ese dominio que tiene Satanás no va a ser eterno, sino que es nada más por un tiempo, el cual ese tiempo está determinado por Dios. Y vamos a ver qué dice Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Dice la palabra de Dios: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que la Biblia dice claramente cómo está todo. Primero dice que el mundo y su plenitud le pertenecen a Dios porque Él la hizo. Él hizo la tierra. Pero dice que el mundo entero está bajo el maligno por causa de Adán y Eva cuando ellos cayeron. Si usted no lo pudo entender en la primera lección, cuando hablamos del nuevo nacimiento, pues déjeme decirle algo resumido, de que Dios puso en la tierra a Adán y Eva y les dijo: sojuzgadla, que ellos iban a ser los administradores de la tierra. Ellos iban a tener potestad y señorío sobre toda la tierra, iban a administrar la tierra. Y si ellos no hubieran pecado, ellos iban a tener familia y ahí íbamos a venir nosotros en la familia de ellos, y nosotros también hubiéramos sido administradores de la tierra, sin pecado, sin corrupción. Pero lamentablemente Adán cae de la gracia, y Adán y Eva, y entonces cuando ellos siguen teniendo hijos, ya es en una forma corruptible con Caín y Abel. Y entonces es como que si cuando el diablo los vence, por decirlo así, cuando el diablo los tienta a ellos y ellos caen en esa tentación, es como que si ellos hubieran agarrado la llave de la tierra, la autoridad de la tierra, y se la hubieran dado a Satanás. Así es más o menos como fue. Entonces el diablo empezó con la potestad que tenía en la tierra, y empezó a hacer un sistema de maldad desde ese tiempo hasta hoy día. Imagínense cuánto tiempo ha trabajado. Y por eso es de que hoy hay muchas cosas malas. Por ejemplo, las leyes que son contra los niños, las leyes que son contra el matrimonio que Dios instituyó, que ahora es algo legal, por decirlo así. Es legal fumar, y el cigarro da cáncer. Es legal muchas cosas que son dañinas, sin embargo son legales, ya la hicieron legales por el sistema que el diablo ha creado en el mundo. Ha creado un sistema que hasta el mismo hombre se mata a él mismo, por decirlo así. Entonces el diablo tomó posesión del mundo, del sistema, creó un sistema corrupto en el mundo,
Y en ese sistema nosotros hemos vivido, y de ese sistema es donde Cristo nos saca y nos redime. No solamente nos quita los pecados, sino que nos redime de ese sistema. Y por eso la Biblia nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así que vimos que la tierra le pertenece a Dios, y no está, cuando la Biblia habla de no améis al mundo, no está hablando de la tierra. Y también estamos viendo de que la Biblia también nos dice en Primera de Juan, capítulo 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que eso no lo niega la Biblia, y eso nada más es por un tiempo determinado por Dios, no es para siempre. Ya va a llegar la hora en que el diablo termine todo ese sistema que tiene en el mundo. Luego dicen las notas, estamos en la página número 14 y en el tema que dice Satanás y sus estrellas, Satanás y sus estrategias en el mundo. Así que vamos a ver cuáles son las estrategias de Satanás en el mundo. Dice: Satanás utiliza las atracciones del mundo a causa de las necesidades nuestras. El enemigo conoce que el alma desea las cosas materiales, pues éstas lo hacen sentir bien, los deseos de la carne. Esto siempre nos lleva a una insatisfacción por querer tener cada vez más, provocando afán y ansiedad. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios también tiene cuidado de nosotros y de nuestras necesidades diarias, y desea que nos enfoquemos en Él como nuestro proveedor y dependamos de Él. Entonces, antes que sigamos con esta cita de Lucas 12:15 al 31, déjeme decirle que aquí lo que está diciendo las notas es de que Satanás conoce que nosotros tenemos necesidades materiales y necesidades físicas. Uno de los ejemplos es: nuestro cuerpo necesita el agua. ¿Cuántos sabían eso? Nuestro cuerpo necesita agua. Y entonces el diablo, como sabe que el cuerpo necesita agua, se va y crea varias bebidas que son dañinas, que el hombre puede ingerir supuestamente para calmar la sed. Y entonces usted puede ver a muchas personas que tienen sed porque su cuerpo tiene necesidad de agua, su cuerpo está pidiendo agua, y las personas van y compran algo que no es agua, y eso le dan a su cuerpo para satisfacer supuestamente su sed. Eso es lo que el diablo ha hecho. Hay personas que trabajan en construcción. Pongo como ejemplo la construcción porque es un trabajo muy duro. Imagínense a una persona trabajando en construcción en un día caluroso, a la mitad del día, y su cuerpo le empieza a pedir agua. Y la persona, como ya está en el sistema del mundo, dice: me voy a comprar una cerveza fría para saciar mi sed. Imagínense. Y entonces, en un trabajo muy pesado, en un tiempo muy caluroso, muy duro, le está dando algo a su cuerpo que no lo va a ayudar físicamente. Ahí es cuando debería de tomar agua, por decirlo así, agua con todos los ingredientes que el agua tiene que tener para poder satisfacer su sed y para poder recobrar fuerzas y para poder tener fuerzas para poder trabajar. Pero en cambio,
está llevado por la corriente del mundo, que bebe todos esos tipos de líquidos. No solamente la cerveza, sino que, por ejemplo, el Red Bull. Dice, estoy muy débil, tengo sueño o qué sabe qué tanto, y necesito fuerzas y me voy a comprar un Red Bull. Al cabo que no es cerveza, lo puedo tomar. Y está dañando su cuerpo. No hay nada mejor como el agua, más si tiene todo lo que tiene que tener. Sería mucho mejor, estaría alimentando mejor su cuerpo. Otro de los ejemplos es que el diablo conoce también nuestro cuerpo, que necesitamos cosas materiales y cosas físicas, y conoce, por ejemplo, que nuestro cuerpo tiene necesidad de comida. ¿Cuántos de ustedes comen? Pienso que nadie se queda sin comer. Si no, no duraría mucho tiempo sin comer. Y el diablo, en las corrientes que ha puesto en el mundo, en el sistema que él ha creado, ha puesto mucha comida chatarra que tampoco nos beneficia a nosotros y que tampoco nos ayuda a nuestro cuerpo físico. Y entonces, como quien dice, a nuestra necesidad, él suple de una manera incorrecta para dañarnos y para que nosotros podamos estar bajo ese sistema de maldad que él ha creado. Y así pudiera yo ponerle muchos ejemplos, y el diablo conoce esas necesidades y trata de suplirlo en su sistema del mundo, y nos da algo que no necesitamos. Y no solamente no necesitamos, sino que nos hace daño. También dice que él sabe que nosotros deseamos cosas materiales y que las cosas materiales nos hacen sentir bien. Y entonces empieza a dar los deseos de la carne para que nos lleven a una insatisfacción. Y cada vez queremos tener más cosas y más cosas, provocando afán en nosotros. En una ocasión yo tenía un trabajo y no, como quien dice, estaba empezando en el trabajo, saliendo de la escuela, y entonces no ganaba ni poco ni mucho, y el dinero todo lo podía administrar muy bien. Y yo dije, bueno, pues voy a comprarme un carro y voy a agarrar otro trabajo para poder pagarlo más rápido y utilizar ese otro trabajo que iba a agarrar solo para pagar mi carro. Y entonces agarré 2 trabajos. Y cuando empiezo 2 trabajos, empiezo a notar que gano más. Pero luego empiezo a notar que estoy gastando más. Y luego empecé a notar que estaba gastando en cosas que no necesitaba. Entonces, en pocas palabras, no solamente me estaba desgastando físicamente, sino que estaba llenándome de afán, yendo por la corriente de este mundo y queriendo tener cada vez más y más y más. Gracias a Dios que Él nos da el dominio propio y podemos frenarnos en eso. Pero imagínense, yo le pongo ese ejemplo porque usted se puede imaginar a alguien que no conoce de Dios, que no conoce la Biblia, fácilmente se deja llevar por esta corriente del mundo, y por eso hay personas que tienen un buen deseo y a veces se meten a tener cosas materiales y empiezan a tener esa ansiedad de tener más y más y más. Hay un gran afán en ellos y eso los empieza a afectar, y se empiezan a olvidar de Dios si es que son cristianos, o si no son cristianos, no tienen tiempo para la iglesia.
Dicen así, en la vida, en el ritmo de vida que llevo, no me queda ni tiempo para ir a la iglesia, porque ya están bajo el sistema de este mundo. Así que dice, Dios tiene cuidado de nosotros. Nosotros podemos decir, bueno, hermano, es que esas cosas materiales que yo tengo o que yo anhelo o que yo estoy luchando por ellos, es porque quiero lo mejor para mí y para mi familia. Y no me importa que me desvele, no me importa que no coma, no me importa que me desgaste. Pero tiene que saber como hijo de Dios que Dios tiene cuidado de usted y Él va a proveer para usted. Dios tiene cuidado de nosotros y Él puede proveer para nosotros. Y Él sabe cuáles son nuestras necesidades y puede suplir cada una de ellas. Él quiere que nosotros nos enfoquemos en Él como proveedor. Imagínense que todos nosotros nos enfocáramos en Dios como nuestro proveedor, que no nos preocupáramos por lo que ganamos, no nos preocupáramos por la despensa, no nos preocupáramos por los biles de la casa, no nos preocupáramos por muchas cosas, y que tengamos a Dios como nuestro proveedor. Solo ahí yo pienso que nos quitaríamos un gran peso de encima, pero es muy difícil a veces poder confiar en Dios como nuestro proveedor. Dice la Biblia en Lucas capítulo 12, verso 15. Lucas capítulo 12, verso 15. Dice así de la siguiente manera. Aquí está hablando de el rico insensato. Lucas 12, 15 al 31. Dice, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, esta parábola le refirió Jesús, y sigue diciendo Jesús, hablando de la ansiedad y el afán. Verso 22 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Consideradle
los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba de hoy, está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Fíjese bien, aquí dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, aquí nos está diciendo, Jesús nos está explicando del afán, de la ansiedad, de todas esas cosas que el hombre quiere poseer, materiales que quiere tener, pero se olvida de Dios, se olvida que Dios es el proveedor. Por ejemplo, usted puede necesitar o puede anhelar o puede desear una casa. Y usted dice, no, pues yo quisiera tener una casa para mi familia. Entonces, Dios sabe que usted tiene esa necesidad. Entonces, lo que usted debería hacer es pedirle a Dios que le provea esa casa a la manera de Él, no a la manera de nosotros. Pero cuando no confiamos en Dios o cuando no ponemos nuestra confianza en la provisión de Dios, entonces nosotros, en lugar de orar por una casa, nosotros oramos por un trabajo. Señor, dame trabajo donde me paguen más para que pueda agarrar mi casa. Entonces, le sale un trabajo y se va, oh, gracias Dios. Se va y luego dice, no me alcanza. Señor, dame otro trabajo para que pueda tener más dinero para mi casa. Quiero una casa bonita para la familia, para que vean que soy buen cristiano y soy proveedor de mi casa. Y entonces, de repente tiene otro trabajo y ya está ganando más. Y dice, wow, Dios ahora sí me bendice con tanto trabajo. Pero con todo el trabajo que tiene, con todo el dinero que gana, empieza a gastar más, empieza a tener más ansiedad, empieza a tener más preocupaciones, empieza a olvidarse de Dios, de los servicios, quiere orar por las mañanas, ya no puede porque está muy desvelado, quiere orar antes de acostarse, ya no puede porque está demasiado cansado del trabajo, y entonces va buscando por último lo de Dios, o si queda tiempo, entonces se lo deja a Dios. Eso es la ansiedad y eso es lo que el diablo ha querido hacer con el sistema corrupto del mundo. Lo contrario sería que si usted, en lugar de pedirle un trabajo al Señor donde le paguen más, le pide una casa, le dice, Señor, yo necesito una casa, necesito que tú abras todas las puertas que tienen que ser abiertas, que tú hagas todo lo que tiene que ser puesto para que yo pueda tener esa casa, y yo voy a poner mi parte, yo le voy a echar ganas. Entonces, todo lo que vengan, todas las añadiduras que vengan, van a ser para que usted empiece a tener su casa. Y ahí es muy diferente porque usted está creyendo en la provisión de Dios. Y así hay muchos testimonios que podemos decir cómo Dios les ha ayudado para darle una casa. Y yo le pongo este ejemplo porque ese ejemplo para muchos está muy elevado, que dicen, no, nunca voy a llegar a ese sueño. Y sin embargo, Dios provee tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Así que este pasaje de Lucas nos dice
qué le sirve al hombre tener muchos bienes si no tiene a Dios? ¿Para quién van a quedar esos bienes? Y pone una parábola, dice, este hombre rico tenía sus provisiones, pero ya no cabían. Entonces, ya estaban muy llenos sus graneros. En lugar de levantarse y ayudar a los pobres, darle a los pobres, o tal vez venderlo más barato para que él se ayudara y ayudara a los pobres a la misma vez, él piensa y dice, no, voy a hacer uno más grande, unos graneros más grandes para que quepa más. Y lo hace así. Y ya cuando lo tenga así, dice, le voy a decir a mi alma, alma, tienes mucho, mucho para muchos años. Así que bebe, come y relájate, reposa, porque ya no tenemos trabajo que hacer, ya tenemos mucha provisión para muchos años. Pero Dios le dice, necio, que no sabes que hoy vienen por tu alma y para quién será lo que trabajaste. Entonces eso es cuando uno se dedica a tener las cosas materiales y no tiene la provisión de Dios. En cambio, cuando uno busca primeramente el reino de Dios, todo lo demás le es añadido. Así que seguimos en las notas. Recuérdense que si tienen alguna pregunta la pueden hacer. No hay problema que me interrumpan. Dice las notas, página 14. La Biblia nos enseña a que no nos afanemos por nuestras necesidades. No dice que no tengamos cuidado de nuestras necesidades. Fíjese bien, no dice eso. Nada más dice que no nos afanemos, sino que el afán no nos robe la paz y el enfoque a Dios. Y sí, cuando usted empieza a tener muchas cosas y a tener avaricia, esto crea avaricia en las personas, eso crea afán, y cuando tiene afán le roba la paz de Dios. Por eso muchas personas que tienen algunas cositas, que no tienen tanto, tienen algunas cositas y no tienen paz. Imagínense si tuviera más. Dice Lucas 8:14 que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre los espinos. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Así que el sembrador salió a sembrar la buena semilla de la palabra y una parte de esta semilla cayó entre espinos, y esto simboliza que estas personas sí oyeron, pero son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, sino que buscan las cosas de abajo y no buscan el reino de Dios. Así que tal vez usted conoce a alguna de esas personas en las iglesias o en la iglesia donde van, y espero que no sea una de esas personas, que no lleve fruto. Y luego dice Lucas 12:29, ahí donde acabamos de leer, dice que no estemos en ansiosa inquietud, es decir, que no estemos sin quietud o sin paz, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos advierte a que no tengamos amistad con el mundo para no constituirnos enemigos de él. Santiago 4:4 y Colosenses 3:2. Así que vamos a leer Santiago 4:4.
y luego Colosenses. Dice de la siguiente manera: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que este pasaje en Santiago nos dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y luego dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que hay un gran problema cuando nosotros queremos estar bajo las corrientes del mundo, pero queremos estar bien con Dios y pensamos que todo está bien y hacemos como que si no hemos hecho nada. Queremos alabar, queremos orar, queremos hacer todo lo que un cristiano hace, pero queremos también ser amigos del mundo. La Biblia dice claramente aquí en Santiago: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que este pasaje es muy fuerte, pero así lo dice la Biblia. Y recuérdese nuevamente, no está hablando del mundo tierra, sino que del mundo, del sistema corrupto que hay aquí en este mundo. Y luego dice Colosenses capítulo 3, verso 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, habiendo dicho esto, hay otra cosa que está pasando en nuestros días muy importante que nosotros debemos considerar. Y usted lo ha oído tal vez muchas veces y tal vez no sabe exactamente de qué están hablando, pero aquí lo vamos a hablar un poquito. Y vamos también a ver un video respecto a eso que vamos a hablar. Pero el asunto es de que las corrientes del mundo, el sistema corrupto que el diablo ha hecho, el sistema que el diablo ha puesto en el mundo, ha avanzado tanto, ha sido tan llamativo porque quiere apelar a las necesidades de la carne, o a los, mejor dicho, no necesidades, sino que no tan solamente necesidades, sino a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Tanto así que la iglesia, hay muchas iglesias que se han vuelto mundanas. Hay mucha mundanalidad en medio de la iglesia. Y entonces, a veces, como las personas ven que la mundanalidad ha entrado a la iglesia, piensan que está bien hacer muchas cosas que no se debería hacer, porque tal fulanito lo hizo en la iglesia, entonces está bien que yo lo haga. Y ese es un gran problema que se ha metido en muchas iglesias ahora. Nosotros, la Biblia, por eso dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Que cualquiera que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y luego nos dice Santiago: ¿no sabéis que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? O sea, no dice lo mismo. Dos libros diferentes o dos apóstoles diferentes están escribiendo lo mismo. Es porque es muy importante.
Pero lamentablemente la iglesia ha dejado que el mundo, tal vez por apelar a los jóvenes a veces, por querer tener una estrategia diferente, dejan que el mundo entre en la iglesia, y esto muchas veces nos lleva a hacer cosas que no deberíamos hacer, o a tomar el evangelio como no deberíamos llevarlo, y nos hacen buscar las cosas terrenales y no las cosas espirituales. La Biblia nos dice claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así que les voy a poner un video. Lo voy a ver si no hay alguien esperándome aquí antes de que me salte el video. Y vamos a ver algunas cosas por las cuales estoy hablando de que a veces el mundo se ha metido en la iglesia y el diablo ha hecho un buen trabajo con todo eso. Así que déjenme compartir la pantalla. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver este video. ¿Estás dispuesto a aguantar lo que viene? ¿Estás dispuesto a aguantar lo que viene? ¿Sabes lo que viene? Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. Aunque el fuego sea más propio del infierno, en realidad estos jóvenes tocan el cielo. Esto es una cristoteca. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi
good, nice. Okay. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. A papá Dios, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Sistema, escucha cómo suena. Hoy vuelvo y te traigo la música buena. Seguimos gozando, estamos acabando. El Espíritu Santo me está respaldando. Sube tu sistema y dame micrófono. Que siga la fiesta y siga el vacío. Me parece que este mundo se ha vuelto loco. Es que la única respuesta en Cristo. La solución no se encuentra en el Cristo. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Tú, el Chapulín Colorado, y no contaban con su astucia. En tus manos está la victoria. No en vano lleva el corazón de Chapulín. El pueblo que dice, gloria a Dios. Así que estas son algunas cosas, algunos ejemplos de las iglesias que han, ¿cómo les podría decir? Han sido tan liberales que el mundo está dentro de la iglesia a nivel mundial, por decirlo así. Esto no quiere decir de que todas las iglesias son así, pero estamos viendo más aquí por esta área, por decirlo así, por Estados Unidos. Muchas iglesias cada día están adoptando muchas cosas mundanas. La Biblia y la doctrina no está en contra de la tecnología. Por ejemplo, Dios no está en contra de una iglesia moderna, una iglesia que tenga los micrófonos, los últimos micrófonos de sonidos que puedan haber, los más caros para poder ser un mejor sonido, una mejor bocina, unos mejores instrumentos, los mejores que pueda haber, la tecnología mejor que pueda haber, unas cámaras para grabar con alta definición, unas buenas sillas, una buena alfombra, un buen púlpito,
unas buenas cortinas, unas buenas puertas. La Biblia no está nada en contra de eso. Pero cuando se va metiendo el mundo y haciendo las cosas que en el mundo hay, y afectando la doctrina, la sana doctrina a través de eso, porque cuando se empieza a dar cabida al mundo, entonces ya no se puede predicar la doctrina tal y como es, porque empieza a dolerle a muchos que están siendo mundanos en la iglesia. Entonces se trata de cambiar el sistema de la iglesia para conservar a esos mundanos que están en la iglesia, por decirlo así. Entonces, y lo hemos visto en muchas ocasiones que en unas iglesias ya no se deja usar corbata, en unas iglesias ya no se le llama hermanos porque eso es religioso, en unas iglesias ya no hay que mencionar el pecado, hay que mencionar más del amor. En algunas iglesias ya no hay que mencionar la sangre de Cristo y muchas cosas así que empiezan a cambiar la doctrina. Cuando lo que ustedes vieron posiblemente a mí se me hace muy triste. Yo estuve viendo muchos videos y no sabía cuál poner porque miraba uno y se me hacía demasiado triste. Y miraba otro y se me hacía demasiado triste, y hasta que encontré que es un poquito más moderado, por decirlo así, porque hay algunas cosas que hasta ni se pueden mostrar, porque son tan feas dentro de la iglesia. Una cosa es lo que haga usted allá afuera, y otra cosa es lo que se haga en el púlpito de la iglesia. Una cosa es de que usted hable de algún tema del mundo, por decirlo así, de política, algo que esté pasando en el mundo. Y otra cosa que usted está en la iglesia para hablar la palabra, le dan el micrófono para hablar la palabra, sin embargo está hablando cosas del mundo, no está hablando la palabra. Está hablando de su vida, está hablando de ¿cómo se le llama? Psicología, está hablando del humanismo, está hablando de un sermón motivacional que lo hace sentir bien y no lleva palabra, no lleva unción. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Y por eso es de que estos lugares que presentaron todo esto, no piense que lo hicieron de la noche a la mañana, sino que fueron dejando una cosa, entrar una cosa pequeña, luego otra, y luego otra, y luego otra, y ya se les hizo fácil hacerlo de esta manera. Entonces, la mundanalidad en la iglesia tiene que ir al mundo a evangelizar, y no que el mundo venga a ganarse a la iglesia en su propio terreno. A eso está cayendo ahora. La iglesia se está volviendo mundana muchas veces, que da lo mismo estar afuera que adentro. No ven, muchas personas nuevas no ven la diferencia. Entonces ese es un problema que hay con muchas iglesias. Las buenas noticias es que no son todas las iglesias. Las buenas noticias es de que hay una iglesia todavía que está militante, que está poderosa, que no ha doblado su rodilla ni a la psicología, ni al humanismo, ni a un sermón motivacional, que no ha cambiado el evangelio de Cristo, que no lo ha adulterado, que sigue en ese evangelio que dice la Biblia, que sigue creyendo lo que Jesús hizo, sigue moviéndose en el Espíritu Santo, sigue moviéndose en poder, sigue moviéndose contra todo demonio, contra todo diablo, contra toda enfermedad. Está esa iglesia militante. Entonces, pero tenemos que tener mucho cuidado.
La Biblia nos dice enfáticamente, nos dice detalladamente, nos dice de una manera muy contundente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque aquel que ame al mundo se constituye enemigo de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Así que es muy importante todo esto. Y no sé si aquí terminamos el tema del mundo, cómo vencer al mundo. Para vencer al mundo es conociendo que Dios conoce o que Dios sabe nuestras necesidades, conociendo quién es nuestro proveedor y dejando que ese proveedor se haga cargo de nuestras necesidades. Si es que Él nos va a suplir con un mejor trabajo, Él lo va a hacer a su tiempo, a su manera, pero nosotros debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que ¿cómo va a vencer al mundo? Es no dejarse llevar por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, ni por la vanagloria de la vida, sino que conociendo a Dios como su proveedor y buscando siempre primero el reino de Dios y su justicia. Así que terminamos con este tema y entramos al tema de la alabanza y la adoración, un tema muy hermoso, la lección número 9. No sé si tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado, y si así lo es, puede hacerla, y si no, pues vamos a entrar directamente al tema. Y pues si no hay... Nos dejó sin habla. Amén. Ponga su micrófono, hermana. Sí. Nos dejó sin habla, dice la hermana Marta, pero también con una enseñanza tremenda, porque ese video, la verdad, sí, me dejó así con la boca abierta, pero también con una enseñanza para estar bien vivos, ¿no? En donde estamos congregándonos. Y bendito Dios, no me ha tocado estar ni en ninguna iglesia de estas, gracias a Dios. Y pues sí, esta enseñanza está muy, muy interesante, y ese video que nos puso, yo traté de anotarlo, lo que, pues todo, fueron muchas cosas que nos enseñó, y estar al pendiente de la iglesia, porque a veces ahí tenemos amistades que se congregan y no conocemos en dónde están metidos. Yo creo que ni ellos saben, ¿verdad? Y es muy importante la sana doctrina, como dice el hermano Carlos. Ay, perdón, hermana Marta, si le quité la palabra, pero ya me voy a callar. Amén. Entonces, sí, y no solamente eso, podemos poner estuve buscando otras cosas y se necesitaría mucho tiempo para poder hablar todas las cosas mundanas que se han metido en la iglesia. Por ejemplo, yo hablaba del humanismo y la psicología, que muchos predicadores están hablando de psicología ahí en el púlpito, están hablando de humanismo, están hablando de un mensaje motivacional que lo hace sentir a usted energizante, feliz, pero no le hablan nada de doctrina. Y cuando usted empieza a meditar en eso, se da cuenta que la doctrina se está haciendo a un lado de la Biblia, y cuando usted viene el diablo contra su vida, no tiene doctrina, usted, por decirlo así, no tiene bases, y el diablo lo zarandea por muchas cosas que se pasan por alto en la iglesia. Entonces no solamente sería con respecto a la música
con respecto a lo que algunas personas hacen en el púlpito. Todo eso que estaba viendo ahí es en el púlpito, lamentablemente, y algunos vimos que lo estaban haciendo afuera, pero la manera que lo estaban mostrando es igual al mundo, no tiene ninguna diferencia que como lo hace los mundanos. Y entonces ese es el problema, cuando se usa el púlpito para hacer cosas que no se debería hacer. Ese es el problema. Y entonces si podemos hablar de la alabanza, en la alabanza hay cosas también donde grupos cristianos, en lugar de ensayar unos cantos poderosos, ungidos, empiezan a ensayar con música mundana para ver si ellos están al mismo nivel de los mundanos, por decirlo así, y no saben, como no tienen doctrina, entonces no saben que la mejor música es producida por Dios. Entonces podemos hablar de muchas cosas, líderes cristianos que como son managers, como son gerentes en su trabajo y tienen 10 empleados, piensan que son líderes y pueden venir a liderar a la iglesia, y no, la iglesia es muy diferente, la iglesia es espiritual, la iglesia es de Cristo. Entonces muchas cosas, podríamos hablar de muchas cosas, no solamente lo que vieron en el video, de cómo la mundanalidad está entrando en la iglesia, y mayormente, yo siempre digo, la doctrina, mayormente la doctrina se ha olvidado hoy día en muchas iglesias. Y también les digo, no todas, hay iglesias tremendas, hay iglesias que no han dado su brazo a torcer, como hablaban en los tiempos de Elías, decía el Señor, me he reservado 5,000 personas que no se han doblegado, que no se han arrodillado ante el Baal. Imagínense, o sea que Dios abre el entendimiento y tiene hijos obedientes también, tiene iglesias poderosas también. Así que hay mucho de que pudiéramos hablar de la mundanalidad o las corrientes del mundo en medio de la iglesia. Mucho que pudiéramos hablar de ello, pero ya usted tiene una idea, cómo vencer, y ese es uno de los enemigos del cristiano, el mundo. Así que Hermano vamos Carlos, a ver. Sí. Tengo una pregunta. Me tocó ir de visita a una iglesia en donde se enfocaban mucho en los demonios. Hablaban más del demonio, de los demonios, que de Cristo. O tengo una conocida, una amiga, ella iba a una iglesia, pero dice, ¿sabes qué? Siempre que voy a esa iglesia, el pastor habla de demonios y que la persona está endemoniada, que se siente la atmósfera con muchos demonios, y eso era el servicio entre semana, y los domingos invitaban a otros pastores, y decía mi amiga, deberías de ir un día para que tú veas cómo habla el pastor y tú me digas, ¿no? Nunca me tocó ir, pero yo le decía a ella, si no sientes paz, busca otra iglesia. Es que dice, siento como si yo trajera algo, dice, porque el pastor hace mención de demonios y que una liberación y puro de eso se enfoca, y cuando nos invitan a pasar al altar, dice mi amiga, yo no me siento a gusto porque siento como que si yo trajera algo. Digo, bueno, entonces no estás a gusto en esa iglesia, busca otra iglesia en donde no se enfoquen tanto en esa, pues, ¿qué sería? ¿Doctrina o de ese tema? Pero sí me acordé ahorita que el tema de esa iglesia donde va mi amiguita o iba, era más enfocada el pastor en hacer liberaciones en los demonios, y sí me tocó ir a otra iglesia en donde se enfocaban mucho en eso. Y yo decía, bueno, ¿y de Cristo? ¿Qué ondas? Sí, pues ese es el asunto, que el evangelio verdadero o la sana doctrina tiene muchos temas. Por ejemplo, nosotros aquí, solo en el discipulado, empezamos hablando del nuevo nacimiento. Pero si usted ve,
avanzamos en los temas y vamos avanzando y vamos avanzando. Ahora que imagínense que ya fuéramos en la lección número 9, donde vamos a entrar ahorita, y solo le estuviera yo hablando del nuevo nacimiento, entonces como que está faltando mucho, pues. Habría que analizar lo que está pasando en ese lugar, si esta persona se siente mal porque verdaderamente la atacan demonios y necesita liberación, entonces es una cosa. Y si el líder de ahí pues solo de eso habla y no habla de la cruz, no habla del sacrificio de Jesús, no habla del nuevo nacimiento, de muchos otros temas doctrinales, entonces pues está faltando mucho a la sana doctrina, y eso es a lo que yo voy, que están haciendo a un lado la sana doctrina, se están guiando por otras cosas. Pero por eso nosotros que estamos aquí tomando la clase, Dios nos capacita y nos va a seguir capacitando aún después de la clase, nos va a seguir llenando para que nosotros podamos ser esa luz en esos lugares. Se enseña para que usted pueda hacer a la iglesia donde usted va, usted pueda tomar autoridad, usted pueda ser un buen líder, usted pueda llevar mucho fruto en su iglesia donde está. Ese es el propósito. Entonces, nosotros deberíamos hacer la diferencia, siempre guiados por el Espíritu Santo, no a nuestra manera, sino guiados por el Espíritu Santo. Y Dios lo puede hacer en nuestra vida. Dice un dicho por ahí, usted y Dios, dice, es contra todos, no es, como es suficiente. Entonces, si no hay una pregunta, pues vamos a entrar al tema. Vamos a hablar unos minutos nada más porque ya se nos avanzó el tiempo, pero quisimos dar lo mejor para el tema del mundo, cómo vencer al mundo. Y la lección número 9 es alabanza y adoración. Está en la página número 15. Alabanza y adoración. Después de que nos pusimos un poco tristes, ahora nos vamos a poner un poco contentos porque este tema está muy, muy tremendo, muy bueno. Y dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces nosotros debemos ofrecer siempre a Dios por medio de Jesucristo, no por nuestro propio medio, sino que por medio de Jesucristo debemos ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza. Y esto quiere decir, ¿qué es sacrificio de alabanza? Quiere decir fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Sabía usted que hay cristianos, supuestamente, y lo voy a poner así, cristianos, que no quieren mencionar el nombre de Jesús o el nombre de Dios? Y el sacrificio de alabanza es fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué quiere decir alabanza? Alabanza es acción de glorificar a Dios, de ensalzarle, de bendecirlo, especialmente con himnos y cánticos, música y danza. La alabanza es una de las manifestaciones a las que en la Biblia se invita con frecuencia. En realidad, en la Escritura se encuentran con frecuencia la alabanza y la acción de gracias en un mismo movimiento del alma. Dios se revela digno de alabanza por todos sus beneficios con el hombre. Así que la alabanza siempre se encuentra de la mano con la acción de gracias. Y si usted lee la Biblia y no sabe cómo alabar,
la Biblia le va a enseñar a usted cómo alabar, porque siempre está invitando a que alabe. Dice nuevamente en las notas, alabanza viene de la palabra hebrea tejilá, o del plural tejilim. Significa, en la palabra raíz, significa celebración, exaltación de alguien digno de enaltecimiento, cantos de admiración. El sustantivo tejilá viene del verbo halal, que significa celebrar y enaltecer. Ahora, de la palabra halal proviene la palabra aleluya, que en inglés le dicen hallelujah. Es muy similar a la palabra halal, una expresión hebrea de alabanza a Dios que ha incorporado a casi todos los idiomas del mundo. O sea que en casi todos los idiomas del mundo se dice aleluya, sin cambiarle a la pronunciación, por decirlo así. Nada más se cambia el acento, pero no la pronunciación. El término hebreo se traduce más exactamente como alabemos a Jah o a Yah, que es la forma abreviada de Yahvé, el nombre particular israelita de Dios, o el nombre particular que los israelitas le daban a Dios, Yahvé. El título hebreo del libro de los Salmos se llama Tehilim, o sea, los salmos en el idioma hebreo no se llaman salmos, se llaman Tehilim, el cual literalmente significa libro de alabanzas. Así que si usted le dicen alguna vez qué significa salmos, en el original significa libro de alabanzas. El libro de los salmos era en realidad el himnario utilizado en los actos de adoración del templo de Jerusalén. Este se prestaba tanto para la oración como para la recitación, pero fue diseñado especialmente para el cántico, ya que los salmos son el vehículo para que ávidos corazones expresen sus alabanzas al Santo de Israel. Necesitamos tener un corazón agradecido a Dios que ha hecho tanto por nosotros. De hecho, Pablo nos exhorta a regocijarnos en el Señor siempre. Dios nos ama y se preocupa por nosotros y quiere que lo sepamos desde un corazón agradecido. Podemos darle gracias a Dios y adorarle en espíritu y en verdad. Así que el libro de los Salmos, que en hebreo se llama Tehilim, ese libro literalmente era un himnario en el cual utilizaban en las ceremonias los israelitas. Por eso cuando usted lee los Salmos, si es que lee la Biblia, espero que lea la Biblia, entonces va a encontrar muchas veces que los temas de algunos capítulos va a decir para el día de reposo. Quiere decir que en el día de reposo ese salmo se leía, y más para aquellos tiempos más antiguos ese salmo se cantaba, porque cuando fue inspirado estos salmos, la mayoría de ellos se cantaba, no se recitaba. A través del tiempo se fue perdiendo el cómo era el canto o el cómo lo entonaban, y entonces ahora se lee o se recita, pero muchos han hecho muchos cantos también a través de los salmos, y encontramos unos cantos preciosos que nos dicen un capítulo de la Biblia. El Salmo 145, usted lo canta. Hay cantos preciosos con el Salmo 145. Un canto que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré.
y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Imagínense que nosotros pudiéramos cantar todos los salmos. Qué preciosos salmos serían. Y muchos de ellos lo cantamos en la iglesia a través de coritos. A veces algunos textos lo cantamos en la iglesia. Había un corito antiguo que decía: alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad. Es Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Entonces, ese es unos textos de unos salmos que de ahí fue sacado. Imagínense que nosotros pudiéramos cantar todos los salmos, sería muy hermoso, pero los salmos nos enseñan a alabar a Dios con gratitud, con sentimiento, con el corazón, con instrumento, con las manos alzadas, aplaudiendo, con los ojos cerrados, gritando. Nos enseñan los salmos cómo alabar a Dios, con instrumentos de cuerdas, dice, con címbalos resonantes, con arpas, de muchas maneras. Nos dice, la Biblia nos exhorta a alabar a Dios de una manera tremenda y siempre acompañado con gratitud. Cuando usted quiere alabar a Dios, debe acompañarlo en gratitud, y va a ver que sus oraciones, si sus oraciones son de 3 minutos nada más, es lo máximo que usted puede orar. Cuando usted le añade gratitud, va a poder orar, va a poder adorar, va a poder alabar a Dios mucho más tiempo. Imagínense que si nada más le empieza a dar gracias a Dios por lo que hizo hoy en el día, le diría más o menos: gracias, Señor, te doy porque hoy me diste un día de trabajo, tengo trabajo gracias a ti, pude comer, tengo comida, tengo la despensa. Gracias, Señor, porque me diste fuerzas para poder ir a trabajar. Gracias porque me diste un día más. Pude tener salud para salir. Gracias porque pude transportarme para el trabajo. Pude llevarme bien con los compañeros. Imagínense, está en agradecimiento, está diciéndole a Dios todo lo que usted siente, lo que ha pasado en su día, y esa acción de gracias se torna en una alabanza a Dios, y muchas veces se torna en una adoración. La alabanza es diferente a la adoración, y eso lo vamos a ver más adelante. Así que dice, ¿qué es alabanza? La alabanza es el conocimiento de quién es Dios. Pienso que lo vamos a quedar ahí para poder hablar con más detalles la próxima clase, estos versos. Pero quisiera poner otro video, un video corto. Pero ¿cómo se imagina usted que deberíamos nosotros adorar? ¿Cómo se imagina usted que nosotros deberíamos alabar a Dios? Yo siempre digo, usted como cristiano debe ser experto en la alabanza y la adoración. Las personas que no conocen a Cristo deberían de preguntarle: enséñame a alabar. Quiero ver cómo es un verdadero adorador, una verdadera persona que alaba a Dios. Y usted debería saber ser el experto para alabar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos para allá con Dios.
Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a derramar nuestra alma, todo nuestro ser en adoración y en alabanza a Dios, porque ya hemos sido expertos. Entonces, si usted todavía no lo es, lea la Biblia, lea los salmos, y los salmos le van a enseñar. Que haga preguntas en esta clase y le podemos responder a las preguntas conforme el Espíritu Santo nos dirija, para que usted se vuelva en un adorador experto, en alguien que puede llevar una alabanza bien delante de la presencia de Dios. Tal vez no perfecta en el sentido de que tenga una nota perfecta o una voz perfecta, sino en el sentido de que su corazón está perfectamente sincronizado con Dios. Cuando su corazón está perfectamente sincronizado con Dios, cuando su alma es derramada delante de Dios, no importa su voz, no importa tal vez que usted no oiga muy bien, que usted esté muy joven, que usted esté muy anciano, que usted esté casado, que usted esté soltero, que usted esté con trabajo o sin trabajo. Lo que importa es lo que sale de su corazón, y eso moverá el trono de Dios. Ahora imagínense cómo sería la alabanza de los ángeles que han guardado su santidad y alaban a Dios, de los serafines, de los querubines, de los arcángeles y de los ángeles. ¿Cómo será la alabanza de ellos, que ellos alaban al Señor de una manera perfecta? Pues, para que usted se dé una idea, voy a poner un video que fue grabado en una iglesia donde los hermanos estaban cantando a Dios. Y al revisar la grabación se dieron cuenta de que al fondo de la voz de ellos habían ángeles cantando, y ellos, como quien dice, cuando cantaron la alabanza nada más sintieron la presencia de Dios, pero no se daban cuenta todo lo que estaba pasando. Y así que esta grabación se hizo muy popular por mucho tiempo, y todavía sigue, los que saben de ella, de esta grabación, todavía siguen hablando de esto que ocurrió hace algunos años. Y así que por lo mismo que fue grabado hace algunos años, por lo mismo el sonido es un poquito distorsionado tal vez, pero se puede oír lo que nosotros podemos decir que son ángeles. Así que déjenme compartir la pantalla para ponerle este video. Y vamos a ver este video aquí. Nos habla acerca de esto. Vamos a ver, este es el video pasado. Este testimonio, que también data de los años 1980, fue analizado por la NASA, también por diferentes personas que se dedican a lo que es la música, en diferentes estudios, y al estudiarlo concluyeron y pudieron establecer que las voces de fondo cantan en crescendo y no son voces humanas, ya que el tono en el cual cantan es imposible para que una persona pueda alcanzarlo. Además, notaron los ingenieros de sonido que estos seres, o las voces, o las personas, o ángeles, como usted le quiera llamar, que cantan, no se les escucha la respiración. Sería imposible mantener el canto, o sea, para una persona normal. Y concluyeron que definitivamente no son voces humanas, por cuanto es imposible para una persona mantener la voz y mantener el registro de voz. Esta grabación se originó en un ensayo en una iglesia evangélica en los Estados Unidos. El hermano que cantaba dejó encendida la grabadora para poder analizar los ensayos
¿Y cuál no sería la sorpresa de todos al escuchar las voces de fondo en la grabación y que esta misma recorrió el mundo entero? Y hoy podemos oírla por medio de este video que les vamos a presentar. Y bueno, sin más preámbulo, aquí está lo que se grabó en aquella ocasión. Cabe destacar que algunos instrumentos que aparecen no son instrumentos que se hayan escuchado o conocido aquí en la tierra. Como le digo, el veredicto final lo dejo a su criterio. Usted decide qué creer y qué no creer. Pues ahí está el video. No sé cómo les parece. Y lo que pasó, lo que oí al principio era el grupo que estaba cantando. Decía aleluya. Pero ya cuando ponen la grabación y escuchan atrás de ellos en el fondo también que le estaban haciendo la segunda, pero esas voces no respiran y la cantan demasiado alto que no hay ningún humano que pueda llegar a esa nota. Y no solamente la cantan si fuera un humano cantando una nota muy alta, la canta de una manera, como quien dice, forzada, y luego tiene que respirar mucho, y eso está fluida y no está respirando, y lo repiten y lo repiten y lo repiten como que sin nada. Entonces la examinaron y pues sí, dice que son
ángeles, porque no hay voz humana que pueda hacer esto. Y entonces ahí, mezclada entre las voces de hombres, están esas voces de los ángeles. Y entonces imagínense, nosotros cuando adoramos, cuando alabamos a Dios, nuestra alabanza se puede unir a la de los ángeles. No sé si usted se había puesto a pensar en eso, que está en la iglesia o está en su casa, está alabando a Dios y de repente su alabanza, su adoración se puede unir a la alabanza, a la adoración de los ángeles. Yo a veces cuando estoy alabando a Dios, ya sea en mi casa, en la iglesia, le digo, Señor, ahora me uno a la alabanza de todos los santos que están delante de ti. Por lo mismo, porque nuestra alabanza se une a la voz de ellos en muchas ocasiones. Y qué bonito que ocurran esas cosas. Les voy a contar un testimonio así rapidito que pasó en una ocasión. Fuimos a un servicio de hogar de jóvenes y estaba lleno la sala ahí donde era el servicio, y como era el líder, pues deseaba que todos sentaran, y entonces yo me empecé a ceder mi lugar hasta que me dejaron en la cocina y ya no estaba ahí enfrente de todos. Pero resulta que en un lado, por decirlo así, en un lado estaba el muchacho con el piano, tocando el piano. Solo había un piano porque es un servicio en un hogar. Y empezamos a adorar, empezamos a alabar a Dios con alabanza, y muchos empezaron a orar y yo empecé a orar. Y de repente mi oído como que se abrió espiritualmente y podía distinguir que de este lado estaba el piano, y de este lado, de una parte de arriba, por decirlo así, de arriba, se miraba como que se había abierto una ventana, y empecé a escuchar arpas que se podían unir con ese piano que tenía este muchacho. Y cuando eso se empezó a sentir, o sea, cuando yo lo empecé a oír, muchos empezaron a hablar en lenguas y empezó a derramarse la presencia de Dios, muy, muy tremendo. Y entonces dije, wow, ¿cómo es que nuestra alabanza se puede unir a la alabanza celestial? Entonces, es muy tremendo lo que pasa espiritualmente cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios. Así que lo dejo con eso. No sé si tiene alguna pregunta por ahora, y si no, pues vamos a orar para ser despedidos. Pero si usted no tiene una pregunta, yo le voy a dejar con una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre alabar y adorar? ¿Serán iguales o son diferentes? Ahora, si usted me dice que son diferentes, ¿quién puede alabar y quién puede adorar? ¿Será que todos pueden alabar y todos pueden adorar? Entonces, quiero que mediten eso hasta que lleguemos a la otra clase. Y no sé si alguno tiene una pregunta, y si no, pues vamos a orar para despedirnos. Dios le bendiga, hermanas. Amén. Así que no hay preguntas, entonces vamos a orar y vamos a vernos hasta el próximo lunes, si Dios quiere, donde vamos a terminar este tema de la alabanza y la adoración, que es un tema muy hermoso. Vamos a poder explorarlo un poquito más. Así que oremos, hermanos. Bendito Dios que moras en gloria, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado de poder llevar esta clase, esta enseñanza, Señor, aunque ha sido muy pequeña, amado Dios, porque hay muchas cosas de qué hablar, pero gracias por darnos estas escrituras, estos versos, Señor, y porque tu Espíritu Santo nos has revelado lo que nosotros necesitamos conocer para este día, Señor.
Gracias porque el alimento espiritual no falta en nuestras vidas y tú nos provees, Señor, espiritualmente, materialmente y físicamente. Señor, queremos que tú siempre seas nuestro proveedor. Queremos poner toda nuestra confianza, Señor, en ti, para que tú puedas dirigirnos, Señor, en cada decisión y en cada necesidad que podamos tener. Amado Dios, te rogamos de que tú puedas abrirnos el entendimiento siempre y que podamos, Señor, llevar una alabanza que sea digno de ti, Padre. Que podamos alabar, llevar fruto de labios, Señor, que puedan confesar tu nombre, que podamos alzar nuestras manos hacia ti, Señor, que podamos derramar nuestra alma a ti, Padre, podamos alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por este privilegio que tú nos das de esta clase, Señor. Y gracias por el tiempo que pone mi hermana y mi hermano. Yo te ruego por ellos, Padre, que tú puedas ministrar sus vidas, Señor, que tú puedas bendecir su trabajo, Padre, sus finanzas, amado Dios, sus familias, bendito Dios. Dales salud, dales, Padre, bendición en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos. Y quédate con nosotros, Señor, en esta noche y acompáñanos, Padre, cada día, Señor. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanas y hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima clase. Excelentísima clase, hermano. Bendiciones. Amén, gracias a Dios. Muchas gracias, hermano. Que Que el Señor les bendiga. Feliz bendiciones. noche, hermano. Feliz noche. Gracias a todos.